Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy día tenemos un capítulo muy especial con Carlos de España, quien lleva 7 años invirtiendo en acciones dividenderas. Y el motivo de este capítulo es para ver cómo o cuáles son los resultados en el proceso, en la mitad del proceso. Porque muchas veces vemos personas que, por ejemplo, tuvieron o tienen independencia financiera a través de inmuebles, acciones, etcétera. Pero la inmensa mayoría de las personas todavía no llega a esa parte final, sino que va en un proceso, en la mitad, un tercio o partiendo. Entonces aquí simplemente lo que queremos es conversar cuáles son los resultados que se obtienen al llevar 7 años invirtiendo en esta estrategia, que es básicamente comprar acciones dividenderas, que estos dividendos crezcan y reinvertir los dividendos. Algo relativamente sencillo. Vamos. Muy buenas, Álvaro. Muchas gracias por invitarme a tu canal y nada, un placer estar contigo y comentamos sobre la mitad del camino. Sí, sí, bueno, lo primero, ¿quién no te conoce? Una descripción muy breve tuya. Está en Madrid ahora, ¿no? Estoy en Madrid, en Qué España, eso rico. es. Soy un trabajador asalariado normal, comercial en una empresa de software. Tengo dos hijos pequeños, 7, 4 años, casado y 43 años. Ya está, ese soy yo, Perfecto, así. perfecto. Oye, ¿y empezaste a invertir a qué edad? Hace 7 años, sé que empezaste a Hace invertir. 7 años, efectivamente, hace 7 años, justo cuando en mi empresa, bueno, en la última empresa en la que estoy, que ya llevo 8 años, o un año después de empezar en la empresa, como me dan, se llama ESPP, acciones para empleado a un precio más ventajoso, a partir de ahí fui engordando estas acciones que te va dando la empresa y dije, esto está muy bien, pero no puedo tener todo concentrado, digamos, mi cartera inicial solo en mi empresa. Voy a empezar a Perfecto. diversificar y a partir de ahí, pues bueno, fui investigando y me di a los dividendos, como bien sabrás. ¿Y cómo llegaste a definir? Porque me imagino cuando uno empieza a invertir busca un montón de cosas. Eh, Tu estrategia base siempre fueron los dividendos. Al principio sí. ¿Qué es lo que haces al principio? Pues te buscas por internet cómo rentabilizar los ahorros que vas ganando, en qué Perfecto. invertir, en fondos indexados, etcétera. Y di con los libros de Gregorio Hernández. A partir de ahí me fui informando, me los leí y para mí consideré que era la mejor opción, puesto que la inversión por dividendos versus otras es bastante sencilla y pasiva. Que compras una empresa que sea buena, te va dando rentas y, entre comillas, te olvidas. Entonces es algo que se adaptaba muy bien a mí y de momento parece que funciona. En estos 7 años, ¿cómo ha sido tu experiencia invirtiendo? ¿Ha ido cambiando mucho la estrategia? ¿En qué mercados te gusta invertir? Ok, al principio yo creo que es lo que nos llama la atención a todos cuando comienzas a invertir, sobre todo por dividendos, es el yield, es la rentabilidad. Si eres value, pues te interesa comprar, no sé, a 20 y vender a 50. Si eres dividendero, como es mi caso, lo que nos gusta es un yield muy alto, ¿vale? Sobre todo los primeros años. Entonces, ¿qué ocurre? Compras empresas que te dejas de guiar un poco por un rendimiento súper alto versus la cotización y hay veces que fallas. ¿Por qué? Porque no has analizado bien los fundamentales, porque solamente has visto en tu mente el retorno de la inversión que vas a obtener y empiezas a hacer cálculos. Pues si todas las empresas me dan un 15%, entonces si llego a esta cantidad, voy a poder vivir con estas rentas mensuales. Entonces, los primeros años tienes fallos de este tipo, pero es normal, es un aprendizaje que vas teniendo y poco a poco te vas orientando a empresas un poquito mejores por fundamentales. En mi caso, comencé en el mercado español, que es lo que conozco. Como en tu caso Claro. en Chile, entiendo que también tendrás empresas de por allá. Pues yo aquí empecé con Telefónica, Santander, BVA, las grandes empresas españolas. Luego ya me he ido diversificando a Estados Unidos. Allí tengo ahora mismo, pues yo te diría que casi el 40% de mi cartera y también en Reino Unido, porque tanto con Estados Unidos, que hay un convenio de doble imposición, recuperamos la retención de origen y en Reino Unido son empresas también muy buenas internacionales. Allí no hay retención de origen, con lo cual los dividendos entran directamente como si fuera una empresa española y aquí en la Hacienda te quita siempre pasamos por el peaje de los impuestos de los taxes con Hacienda, te quita lo correspondiente y ya está. Entonces, estoy diversificado en España como un 20%, Reino Unido, no sé, un 30% y como un 40 o un 50% en Estados Unidos. Perfecto. Ahora, en estos 7 años, porque Uh ahí es -huh, donde vienen las dudas que muchas personas tienen. uh Ok, -huh, estamos haciendo inversiones.
vamos a empezar una estrategia. ¿Cómo han sido tus resultados en estos 7 años respecto a tus expectativas iniciales? Porque yo tenía expectativas cuando empecé a hacer inversiones. Imaginaba que iba a haber ciertos resultados, etcétera. Y creo que es muy normal tener esas expectativas. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo han estado los resultados en función de esas expectativas iniciales que tú tenías cuando leíste los libros de Gregorio, que además me imagino que fuiste conociendo personas, investigando más del tema, no te quedaste solamente con los libros de Gregorio, que de paso se los recomiendo a todas las personas, que Gregorio es tremendo. Pues Fuera de serie, fíjate, Gregorio. es un fuera de serie, pero efectivamente he leído muchos más libros, algunos inspiracionales, otros más metódicos y, bueno, de reinvertir con los dividendos que te da la empresa en esa misma empresa, etcétera. Varias estrategias muy enfocadas al dividendo. Pues mi evolución en estos años ha sido bastante satisfactoria. He de decir que me he concentrado mucho en los primeros años en vacas lecheras o empresas que dan un alto yield, pero siendo buenas empresas. Sí que es verdad que el primer año tuve algunas compras un poquito mejorables, pero es normal. Entonces, teniendo esos yields tan altos, pues los resultados pues, han llegado rápido. Incluso psicológicamente es muy bueno. Yo creo que esos primeros años ir a por empresas de alto yield, pero que sean buenas, porque psicológicamente dices, esto funciona. Sí que es verdad que luego he tenido alguna sorpresa, entre comillas, de cancelaciones de dividendo. Luego tuvimos la crisis del COVID y yo ahí psicológicamente me vi fuerte. De hecho, en las caídas compré todo lo que pude y no me afectó mucho. Y ahora mismo, después de que he tenido estos, no sé, el año pasado, el anterior, algún que otro recorte de dividendo, sí que estoy orientándome un poquito más a empresas más estilo Johnson Johnson, ¿vale? Que sé que te gusta mucho, Álvaro, Me con un encanta. dividendo, lo sé, con un dividendo bajito, pero constantemente creciente, que son las DGI, o de dividendo creciente, sí, Dividend Growth Investment, para compensar un poquito el tener más seguridad de que el dividendo no se me va a cortar y que va a ir creciendo, que tener un dividendo tan alto desde el principio, vamos así decirlo, pero con cierto riesgo a que lo recorten o a que lo cancelen algún trimestre. Entonces, este año versus el anterior, seguramente gane un poquito menos de dividendo porque estoy pasando hacia estas empresas de GI y recortando alguna que tenía que me daba un gran dividendo por este poquito menos. Pero yo, ya que estoy en el año 7, sí que ya voy notando, de hecho el año anterior ya lo noté, que la bola y el interés compuesto empieza a hacer efecto. ¿Por qué? Porque con aportaciones extras que tengo, pues algún bonus que me da la empresa, lo invierto. Los dividendos que me da toda la cartera también los voy reinvirtiendo. De momento no los necesito para vivir. Y con todo esto sí que voy notando ya que se va empezando a acelerar. O sea, que por mi lado, muy bien. La estrategia, muy bien, y llevo 7 años. Perfecto. En esa línea, sí que se puede preguntar, más o menos, ¿qué porcentaje de tu costo de vida están cubriendo hoy día esas rentas pasivas? Más o menos para tener una noción de qué es lo que pudiese estar pasando al séptimo Ok, año. ok. Porcentaje del costo de vida, que no de la independencia financiera, que a mí me gustaría, si algún día llego, El matiz. El matiz como tú quieras. tener un 2 con lo cual sería más. Ya. Pero de los costos de vida, no sé qué decirte, a lo mejor un 25% ya, o por ahí. Una aproximación en 8 los cálculos, de momento lo voy dejando, tampoco me obsesiono mucho, pero como un 25% de todos los gastos ya sí que está cubierto. También te digo que tengo una hipoteca por muchos años de la casa Ya. y luego aparte el colegio de los niños, o sea, son gastos un poquito altos, pero Perfecto. sí, como un 25 ya lo cubre. Perfecto. Ahora, ¿qué porcentaje de tu ingreso tú más o menos ahorras e inviertes de tu ingreso personal? Así que se puede preguntar ese ítem. Sí, claro, claro. A muchas personas les importa eso para tener una noción. O sea. Sí. A ver, mi salario, es que yo tengo una parte fija al ser comercial de software o account executive, que se dice en inglés. Mucha parte es una incertidumbre de lo que va a ser el salario total. Pero bueno, del fijo o del salario base, que eso sí que te entra todos los meses, ponte que un 20% más o menos yo me obligo con el famoso preahorro. Según me entra, lo mando al broker y así, Perfecto. digamos que yo no lo veo y ya está listo. Como un 20% sí que me obligo yo a ahorrar, más o menos. Ya. O sea, y ese 20% lo tomaste desde el minuto uno que decidiste empezar a invertir, o cómo fue ese proceso
de llegar a este 20%? Al principio fue más informal, sobre todo te diría, los 2 años y medio primeros. Y yo aquí también aconsejo a la gente el no tener prisa. Porque, no sé, No, yo me acuerdo que en mi primera compra, según me llegó la orden del broker de que había comprado la empresa, para mí fue, pues soy dueño de una pequeña parte de una energética española. Y para mí fue como un subidón, vamos a llamarlo así. Y ahí tienes que contenerte, porque normalmente cuando llegas en este momento con ciertos años que ya has trabajado con ahorros y empiezas a comprar, tienes que aguantar, tener calma, espaciar las compras y hacerlas pequeñitas y diversificar un poco, no lanzarte de golpe. Entonces, al principio yo lo que hice fue con todos mis ahorros, más lo que me iba entrando, no hacía ningún cálculo, pero todo lo que podía lo iba mandando hacia la inversión por dividendos. Y fue bastante, y yo ahí aconsejo hacerlo un poco más progresivo de lo que yo hice, no lanzarlo todo de golpe. Entonces llegó un momento en el que ya no tenía liquidez o cash para poder invertir más, y a partir de ese momento fue cuando ya empecé a ser un poquito más metódico y cada 2 o 3 meses, porque también me gusta hacer compras un poquito más grandes, reduciendo las comisiones del broker, que no tengo Interactive Brokers, tengo un broker local de aquí español, entonces las comisiones son un poquito más grandes, 15 euros creo que es, o dólares, es el equivalente, por cada compra, entonces las hago un poquito más grandes. Y nada, y desde entonces metódico y constante y psicológicamente comprar buenas empresas y si caen, saber que es mejor. una buena oportunidad de compra y comprar otro poquito más. Perfecto, perfecto. Yo sé que tú tienes 2 hijos. ¿Qué Dos. edad tienen tus 2 hijos? 7 años el mayor, 4 años la pequeñita. O sea que justo Perfecto, cuando nació el mayor fue cuando empecé a invertir. Mira, ahí coincide. ya. Y eso te quería comentar, porque yo tengo muchos amigos que son muy llorones, que dicen, es que con hijos es imposible ahorrar. Lloran y lloran y lloran. Y obviamente es muy difícil, se hace más difícil. Pero en tu experiencia, ¿cómo voy a abrir unas comillas súper grandes, te ha afectado, beneficiado eso? Porque hay personas que les motiva. Vale. Pues dos caras de una misma moneda. La cara A, vamos a decirlo, la cara matemática es una ruina, Álvaro. O sea, es que no sabes los gastos Ya, que origina un niño, ya no te digo dos, hasta que los tienes. O sea, es increíble. Y luego al fondo está la universidad y todas las claro, ayudas que le tengas que hacer, ¿vale? Coche, auto, bueno, esa es la cara, pero que matemáticamente sí que es verdad que es un gasto adicional que tienes y considerable. Pero la cara B es que tienes anímicamente una motivación muy grande que te hace el querer, por lo menos a mí, el querer como tener unas finanzas muy estables y darles una seguridad a tus hijos que de otra manera a lo mejor sin ellos no lo tendrían. ¿Esto qué te hace? Pues hace que te esfuerces más en el trabajo, que trates de tener un salario un poquito lo mayor posible para tener ese colchón de seguridad financiera para con tus hijos. Y en mi caso, que empecé a invertir justo fue al nacer el primero, que ya con este plan de acciones de empresa, que yo empezaba a ver que eso iba creciendo, digo, no lo puedo tener solo en mi propia empresa, que sé que es buena, hay que diversificar, pero fue el que me hizo a lo mejor el clic de decir, oye, este patrimonio que voy acumulando, ¿cómo hago para que sea pues eso, una cartera sólida, diversificada, de manera que no solo a mí, sino a mí, pero con los hijos y con la familia en general, nos dé un apoyo, sea ahí como algo donde agarrarse si hay algún problema. Entonces, eso me impulsó al querer aprender lo que he ido aprendiendo de inversión, etcétera, con Goyo, con tus vídeos también, que me vi muchos hace tiempo, Álvaro, y entonces esa motivación yo creo que gana de sobra la parte B, que a lo mejor la tenemos que llamar A, gana de sobra a la matemática, que evidentemente tienes unos gastos, pero que luego vas compensando con otras cosas, porque las actividades que haces con los niños puede que no tengan ningún gasto económico, es tan simple como ir claro. al parque con ellos, jugar con ellos, y la motivación que te dan y la energía es bárbara. Entonces, yo creo que, fíjate, ayudan en la parte psicológica a lanzarte, aunque la rentabilidad vaya más
lentamente que si no lento. los tuvieses y estuvieses decidido a invertir. Pero te ayudan muchísimo a ser consistente y eso yo creo que a largo plazo es Claro, lo bueno. Ahí dejo el mensaje positivo, claro. que alguien lo haga caso. Perfecto, perfecto. Oye, Carlos, ¿tú tienes alguna noción, estimación de en función de esta progresión? Porque además los resultados son exponenciales. El dividendo es exponencial muchas veces por esta Efectivamente. reinversión y crecimiento del dividendo. ¿Tú tienes alguna proyección en función de tu tasa de ahorro actual junto con el retorno esperado de los dividendos? ¿En qué momento, más o menos, tú pudieses llegar a tener esta, llamemos, independencia financiera, tranquilidad financiera, libertad? Da lo mismo el nombre, pero llegar a, como a Correcto. ese punto, A vivir, a trabajar tranquilo, si quieres seguir claro, trabajando o a trabajar en otras actividades. Bueno, yo tengo una estimación, a lo mejor un sueño de que a los 50, es decir, en 7 años, ya podría estar muy cerca. Pero ojo, ahí sería un 1 por, es decir, con los dividendos que cubren mis gastos y entonces algún gasto extraordinario sería difícil. Mi objetivo final, si es que algún día quiero dar el salto, lanzarme a la piscina, esto lo definiste tú en mi entrevista, no sé si es un fire o algo así, pero Pathfire, como un sí. 2 por, sí, un 2 por o un 2,5 por. ¿Por qué? Porque mi trabajo me gusta mucho, me lo paso muy bien. Y esta inversión de los dividendos es que va sola, que casi no tengo que dedicarle tiempo. Entonces, me permite bueno, el enfocarme en mi trabajo y luego algún viernes por la tarde, algún sábado, también dedicarme a esto de YouTube. Con lo cual, te diría, en 7 años, tengo 43, en 7 años a los 50, sentirme ya muy cómodo con los dividendos, ya podría subsistir. Y como hacia los 55 por ahí, eh, Dólar, claro, completamente libre, vamos a decirlo así. claro. O sea, más o menos entre los 37 Más o años menos. hasta los Ujú. 55, o sea, en un horizonte de 18 años prácticamente, tú dices un 2 por costo de vida. Es Eso es, bestial. claro. Eh, Claro, es que tú el tiempo en el que estás haciendo esta inversión, tienes que contabilizar cuántas rentas quieres. No es lo mismo un 2 claro, por que un 1 por o que un 5 por si alguien tiene mucho miedo a saltar. claro. Entonces ahí se te van alargando. Pero el efecto bola de nieve, el interés compuesto, hace que los primeros años vaya despacito el incremento de rentas, pero los últimos va súper rápido. Que ya nos lo dijo Hosan Sí, pues. Harke. Sí, va muy rápido al final, es tremendo. Yo ahí les recomiendo a todas las personas que tengan alguna hojita Excel donde vayan registrando sus rentas pasivas año contra año, porque a mí eso me sirvió mucho en temas motivacionales, porque iba viendo cómo iba creciendo en el fondo este retorno pasivo y rico que vaya creciendo, motiva Exacto, mucho. es que no tienes que decir, a ver, si quiero tener, no lo sé, $1.000 de renta mensual, por poner un número redondo, tengo que llegar a 240.000, pero tú no tienes que poner 240.000, suponiendo un 5% de GIL, número redondo. Claro, Tienes que poner menos porque el efecto de interés compuesto hace que llegues mucho antes a esos 240.000. Es que ese es la clave que mucha gente no lo tiene en cuenta, entonces se desanima y dice, bueno, yo me gasto todo el dinero que me entra y ya sí. está. Y a Y, vivir que son y, 2 días. y ahí te quería preguntar eso de, eh, al principio es lento esto, vamos invirtiendo. Sabemos la teoría, lo hemos visto en muchos libros, lo podemos ver en planillas Excel, pero después estamos ejecutando. Y cuando estamos ejecutando vemos que llegan dividendos y que los dividendos son chiquititos. Y hay un tema de sacrificio también, porque estamos Claro, ahorrando. El ahorro es, por definición, lo podemos llamar algo así como sacrificar bienestar presente para mejorar bienestar futuro. O sea, eso consumimos es. menos hoy día para consumir más potencialmente en el futuro, pero estamos consumiendo menos hoy día. Entonces ahí hay una ecuación que es compleja en el sentido de estoy haciendo un sacrificio y el resultado no lo estoy viendo o lo estoy viendo marginalmente. Y sé que en la teoría todos te dicen que ok, es exponencial, pero en la práctica al principio, los primeros años, los primeros 2, 3 años sobre todo, el resultado es chiquitito. ¿Cómo Sí. viviste mentalmente ese proceso, esos primeros 3, 4 años donde todavía el resultado es, entre comillas, bajo y ahí se empieza a acelerar? Pues fíjate, yo el día que recibí mi primer dividendo, que nada, fue minúsculo, para mí fue tal la alegría que dije, joder, sin hacer nada,
yo tenía las acciones de mi empresa que no reparte dividendos y eso iba ¿Ya? creciendo mucho. Compré una cosa muy pequeñita de otra empresa y de repente un día entré en el broker y vi, no sé, 20 euros, no me acuerdo. Ostras, solo por tener esta empresa en mi cartera me han dado 20 euros. Para mí eso fue una alegría Tremendo. impresionante. Fue tremendo. Y no lo sé, psicológicamente y con constancia, pues, yo sabía que eso iba evolucionando. Lo que tú dices, hacerte un Excel, saber que al principio es pequeñito, pero tener la convicción de que eso va a crecer. Y luego, viendo o leyendo libros como el de Hossan, que para mí es inspiracional, el cómo Es fue bestial. Es capaz, mi libro sí, favorito. de vivir de las rentas, cómo realmente es capaz y decir, yo hice un poco esta inversión en dividendos, pero sin saber lo que estaba haciendo. Simplemente al principio compraba barato para vender caro, pero él se iba dando cuenta de que a veces cuando compraba empresas que no tardaban en subir porque eran grandes, etcétera, que le iban dando dividendos, que casi que le compensaba más esos dividendos que comprar para vender y que además muchas veces le iba compensando más y a partir de ahí se orientó a eso y fue capaz de dar ese salto. Entonces, con historias inspiracionales como esta, luego viendo capítulos tuyos de tu canal de YouTube, viendo al loco del dividendo, viendo a Andrea, viendo a Gorka también, dices, joder, hay gente que está ahí fuera y que esta inversión le está funcionando. El Excel, digo, esto realmente funciona, sé que es poco, pero yo tenía claro, digo, esto va a funcionar y ahí nada, constancia, pum, 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 y poco a poco ves que sube, y nada, esa es mi recomendación o el consejo que yo doy, esto funciona, ¿vale? A los primeros años hay que ser constante, pero al final llega el premio, ya está. Y el premio muy bueno, por lo demás. Y el premio yo creo que es fantástico porque el tiempo y la libertad de poder hacer lo que quieras, incluso seguir trabajando si te gusta, eso es lo más importante. Y dedicar más tiempo a tu familia y estar con los tuyos y con las personas que son potenciadores energéticos, vamos a llamarlo así, eso es priceless, que dirían los de Mastercard en su anuncio. ¿Qué es lo más difícil que has tenido en este trayecto? Lo más difícil fueron los primeros meses, porque ya te digo, compraba empresas sin saber muy bien lo que estaba comprando. Eh, Tampoco tenía tiempo, porque mi trabajo es muy demandante para aprender muy bien a invertir. A mi alrededor nadie invertía por dividendos, en lo que es mi entorno de empresa, nadie. Yo creo que he sido el primero y a raíz de mí alguno más se ha enganchado. Eh, También en mi familia nadie ha invertido o por dividendos, sí que lo típico, algún depósito que te da rentabilidad fija, algún fondo de inversión, pero nada de value, comprar a 10 y vender a 15 y sacar cierta rentabilidad. Entonces al principio te ves solo y dices, ¿esto que estoy haciendo realmente tiene sentido o no? O no tendrá sentido. A mí me sirvió, por ejemplo, una comparativa con la inversión inmobiliaria o en propiedades, bienes raíces, que aquí en España es súper típico. O sea, tú si inviertes en un inmueble en la costa para alquilarlo, eso es súper normal y mucha gente lo ha hecho en su vida. Yo veía que yo estaba como alquilando trocitos de empresas que me iban dando las rentas, vamos a decirlo así, pero que en lugar de alquilar un inmueble a una persona en concreto, a Roberto Pérez, se lo estaba alquilando a IBM. Es decir, y yo pensaba para mí, digo, ¿cómo? Digo, ¿qué es más seguro? ¿Que me pague Roberto Pérez, que me dé la renta, o que me dé la renta IBM? Digo, pues es más seguro que me pague IBM. ¿Cómo voy a dejar de pagar IBM o Roberto Pérez? Entonces yo me hacía esa analogía y digo, si eso funciona, porque funciona, aunque dé trabajo, etcétera, lo que sabemos, y tú bien lo sabes con tu luna de miel en Sí. México, digo, si eso funciona, ¿cómo no va a funcionar esto otro? Y además me puedo tener muchos cachitos de propiedad, puedo seleccionar yo las mejores propiedades que creo que son y me van a ir dando rentas cada trimestre, en el caso de las empresas americanas. Lo difícil para mí fue saber qué empresas son las que tengo que comprar, porque claro, al principio traté de ser analista fundamental, pero es muy complicado. Di con Gregorio Hernández, no solo con sus libros,
con su web que te hace todos los análisis, él mismo te hace como una priorización de empresas, tanto de España, Reino Unido, Estados Unidos, de Europa también. Luego vas conociendo otras webs, otros analistas fundamentales y al final te haces como tu propia shortlist o tu listado de empresas que tú sabes que son buenas, más o menos. Alguna va saliendo, otra entra, pero más o menos son, no sé qué decirte, 100, 150 empresas buenas y tan sencillo, entre comillas, como ir seleccionando aquella que está más barata o que te da un mayor yield cuando ya has aglutinado un poquito de cash para hacer una compra. Y de momento parece que va bien. Luego ya, cuando pase más el tiempo, ya veré de balancear bien la cartera por sectores, por dividendos que me da cada una de las empresas, etcétera. Pero para arrancar, con estas nociones yo creo que va a ser el camino correcto. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo lo hace? Porque yo también tengo una lista, un listado de Ujú. acciones que voy siguiendo y cada vez que voy a comprar una, que tengo X cantidad de dinero, no sé, supongamos $300, $200, da lo mismo, y voy a comprar una acción, miro mi lista de acciones que me gustan y Sí, veo la que esté potencialmente más barata dentro de ese listado. Ahí tú, eso es. ¿cómo lo manejas? ¿Eso hace algo similar o tienes un criterio de diversificación distinto? Porque a mí lo que me ha pasado con eso es que hay momentos en los que me empiezo que he visto sectores, me pasó, hay un sector en Chile, un REIT en Chile, se llama Cefin Rentas, Ujú, que mucho tiempo estuvo muy barato, que es un fondo muy atractivo, ujú. inmobiliario, mucho tiempo estuvo muy barato y dio la coincidencia que justo ese fondo estaba muy barato y yo tuve X ingreso adicional. Entonces, yo me fui cargando hacia ese fondo. He tenido, de las principales posiciones que tengo, en ambos casos me ha pasado que mis ingresos han aumentado y esas empresas estaban más baratas, o sea, los instrumentos estaban más baratos ahí, entré más fuerte. Y eso te desbalancea un poco el portafolio. Sí, Yo no me complico tanto por eso, pero ¿tú cómo lo ves ahí? yo no tengo ningún problema de desbalancearme si la oportunidad es buena, ¿vale? Ya. De hecho, hay una empresa española, Logista, no es recomendación de compra, de transporte, de distribución, que me pesa un 10,60, por casi un 11% la cartera, que es una barbaridad, porque yo tengo 35 empresas, pero es buena, estaba barata, hice varias compras y luego ha crecido muchísimo. Entonces, el peso versus la cartera es de un 11% en cotización. Luego tú puedes ver los pesos de la cartera por dividendos que te van dando como tú veas. Yo ahora mismo, como mi objetivo, Víctor, nuestro compadre Víctor se sorprende, tengo 35 empresas y quiero llegar a 50. Entonces yo ahora mi objetivo es comprar 15 empresas adicionales, entre comillas, lo antes posible. Entonces procuro, siempre que tengo cierta cantidad de dinero, comprar alguna de esas 15 nuevas que está a buen precio y no dejarme llevar por alguna de las 35 existentes que está ya o que tiene un precio muy bueno, que es el momento de comprar. Pero aún así, si está muy bien, no sé, un 3M ahora que ha caído mucho, Claro. pues no lo sé. Te diría que según cómo me levante ese día, o sea, no me importa comprar más de una empresa que ya tengo y que sé que es muy buena y cargarme un poquito. Y porque vamos a largo plazo, vamos a 15, 20 años. Entonces luego eso se va a ir equilibrando y si Claro. está muy buen precio te va a crecer mucho más. Y yo, por ejemplo, esta que tengo ahora con un 11%, pues a lo mejor eventualmente recorto un poquito, vendo algo y compenso con otras. Entonces, bueno, trato de comprar nuevas y con sectores que no estén muy concentrados en rates o yo qué sé, en hay distribución que no me sale, en transporte, estas empresas que Ya. transportan por carretera, por roco, etcétera, que me encantan. Y llegado el momento, ya iré repartiendo. Pero al principio, yo te diría de tener casi más foco en los primeros años en las que están más baratas. Y ya está. Y ya irás rebalanceando más adelante. Perfecto. ¿Cómo determinas tú, Carlos, cuando una acción está barata? Me dice, ya, tengo Mm. 5 acciones, ¿a cuál entro porque sé que está más barata? ¿Qué criterios usas ahí? A ver, esta pregunta es muy buena y no es sencilla. Mucha gente te diría el GIL, un Mm. Enagas, que lo tenemos ahora, creo que el otro día lo miré. Un Enagas es la empresa que distribuye el gas aquí en España. Tenía el GIL a un 13%. Joder,
es una vaca lechera, esa empresa está barata. Yo veo la cotización a 10 años, la puedes ver desde el comienzo, pero bueno, los últimos 10 años y vas viendo si está en máximos y mínimos, dónde está en ese periodo de 10 años y luego el yield también. Vemos que en el periodo de 10 años está bastante barata, que da un 13% de yield, yo creo que eso, o sea, es un check clarísimo de que está barato. Luego hay que ver también el tema de la deuda, es muy importante, a mí es de las cosas que más me preocupan, la deuda, incluso tener en cuenta que si está con ese nivel de deuda y con ese yield o esos rendimientos tan altos, es posible, y te vas informando más, que te recorte el dividendo. Y tú lo tienes en cuenta. Oye, me da un 13, a lo mejor me baja un 8 o un 6. Pero bueno, aún así me sigue compensando. Esto es un poquito para las empresas más maduras, estilo vacas lecheras, que son la mayoría de las que tenemos aquí en España. En Reino Unido también hay varias así, por ejemplo, BATS, British American Tobacco, etc. Ahora bien, Estados Unidos, que es donde yo tengo más el estilo DGI o de dividendos crecientes. Esto es más complicado, porque tú ahora vas a Johnson Johnson o a McDonald's, no sé lo que estará el rendimiento sobre ello. 2,5, 2,7 por ahí. Y dirás tú, está muy cara, está muy cara. Pero es que nunca, o sea, Nunca. nunca va a Va a tener estar un barato. yield de 4, de 5, exacto. Lo que tienes que fijarte, bueno, en lo que yo me fijaría, en lo que yo me fijo, cada uno que haga lo que quiera. Primero, que la deuda no sea una locura, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, barreras de entrada, etcétera. Pero luego, conocer un poquito los márgenes que tiene esa empresa de yield en los que se mueven. A lo mejor un 3%, y creo que es así. Para Johnson Johnson Muy es un bueno. pedazo de yield de entrada. Y un 1 ya, bueno, un 1 es bajo, Es pero malo. ojo. Sí. Entonces, si está cerca de un 3, significa que la acción, y tú luego ves la gráfica en 10 años, que la acción está en un momento bajo, vamos a decirlo así, bajo dentro de que todas las acciones van creciendo porque los beneficios y la economía va creciendo. Entonces, y con la inflación todo tiende a subir. Entonces, si está en un 3% es muy buen momento para entrar. Pero lo más importante de eso es que tú conozcas, y hay sitios donde lo puedes conocer, y si no te informas si lo vas a obtener, el rendimiento, o sea, el crecimiento de ese dividendo con los años. El crecimiento a 3 años, a 5 años, a 10 años. Entonces, tú puedes comprar una acción que tienes un rendimiento inicial de un 2,5, pero es que sabes, si cumple el histórico más o menos, y estas empresas estilo Johnson Johnson lo cumplen, que de aquí a 5 años, eso que te está dando ahora un 2,5, pues te va a estar dando un 7 con el yield on cost, con el rendimiento sobre el coste que tú has comprado. Si no, nadie compraría Johnson Johnson o un Apple. Apple hace unos años no solo que ha crecido, una locura, sino que han ido subiéndote el dividendo muchísimo. Microsoft ha tenido subidas del 20% del dividendo también. Claro, al principio es muy pequeñito, pero eso con los años y a largo plazo es que crece Claro. una barbaridad. Y si tú un año recibes, número 2 también, $10.000 en dividendos, y al año que viene te lo suben un 10% todas estas, ya estás recibiendo 10.000, $11.000 de rendimiento. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, Y eso también a mí me claro. ha costado mucho entenderlo. No sé, tú y Víctor, que estáis ahí en Chile con muchas empresas con un rendimiento tan alto, si eso también sois capaces de interiorizarlo, ¿no? Sí, no, yo lo Pero yo tengo. ahora estoy Mm, enfocado en eso, en que no me recorten el dividendo y en que me vaya creciendo año a año claro, y bueno, un balance. claro. No, perfecto, perfecto. Oye, Carlos, palabras finales. ¿Qué les recomendarías primero al Carlos de 20 años, 25 años, que pueda estar terminando, por ejemplo, el estudio a los 25 años, probablemente acá en Chile, y al Carlos de 30? Porque al de 37 ya sabemos, empieza a invertir, pero a la versión más joven de Carlos. Mira, fíjate, con todo lo que sé ahora, bueno, lo primero es la broma de espabila, pero ahora en serio, al que sale recién titulado de la carrera y que empieza a trabajar, desde el punto de vista financiero o de inversión, resérvate un poquito del salario que te van dando todos los meses. Yo me acuerdo que con mi primer salario, que fui y me compré un reloj. No lo Ya, gasté todo el salario en el reloj, pero de las cosas, y luego un coche, te compras un coche.
sea, vas haciendo muchos gastos sin tener ningún tipo de cultura financiera. Entonces yo le diría, resérvate un 10% del salario y ponlo, fíjate lo que te voy a decir, en un fondo indexado o en un ETF. Bueno, con lo que sé hoy en día, le diría a lo mejor un ETF de reparto, de distribución de dividendos, ¿vale? Un ETF global que te vaya dando dividendos mientras vas leyendo sin ninguna prisa libros de Gregorio, te vas formando, vas viendo canales de YouTube que hay muy buenos como el de Bratia, etcétera, el de Víctor, y tú te vas formando. Y ese dinero lo vas dejando ahí todos los meses, un 10%, pum, al ETF. No tienes que pensar, automático. Y así durante 2 o 3 años, sin prisa. A ver, de 25 a 30 años también tienes que vivir la vida, ¿eh? Entonces, yo creo que eso te va muy bien. No tienes que pensar, lo apartas y te olvidas. Con 30 años, que ya, pues eso, tienes 5, 6, 7 años de experiencia laboral, ahí yo ya diría, bueno, ya te has creado como una base que además te ha ido creciendo el patrimonio de estas inversiones. Ahora ya tómatelo un poquito más en serio. Después de estos 5 años, puedes desde los 30 hasta los 40 o hasta los 45, otros 10, 15 años, si ya eres capaz de invertir un poquito más y ya vas a tener un mayor salario porque normalmente vas evolucionando con los salarios bueno, en tu propia empresa, ve invirtiendo un poquito más, todo lo que puedas sin volverte lonchafinista, disfrutando también la vida porque hay que disfrutar el camino, no es llegar y luego qué haces, pero ya ponte serio todos los meses o cada 2 o 3 meses invirtiendo y verás que a los 40 años, 45, tu vida ha cambiado y a partir de ahí tienes un montón de años todavía a tu disposición para hacer lo que quieras con tu tiempo. Si quieres seguir trabajando, trabajas. Si quieres hacer otra cosa, haz otra cosa. Y luego también un tema importante, aparte de comprarme el reloj, el coche, el tema de la hipoteca. Yo no tengo muy claro si si me metería en una hipoteca tan pronto o esperaría algunos años más y dedicaría más porcentaje del salario a la inversión. Eso no lo sé, porque al final la hipoteca es para la casa en la que vives y bueno, yo también creo que eso psicológicamente es bueno tener, bueno, irte asegurando un techo en el que estar. Entonces, Claro, no todo es inversión. Hay claro. ciertos gastos necesarios, vamos a decirlo así. Perfecto, Ese sería mi Carlos. consejo, Álvaro, no lo sé, pero no se puede dar marcha atrás. Esto es para los que nos están viendo ahora y son jóvenes. Exactamente, Tú lo exactamente. hiciste bien, tú lo hiciste muy bien, pero tú eras afortunado. Sí, sí, yo crecí en una familia donde el hábito de ahorro me lo enseñaron desde chiquitito. Entonces, Claro, a los 38 años puedo tener esta relativa independencia financiera. Que es relativa, porque en función de mis costos de vida presentes está, pero mis costos de vida pueden cambiar. Puede haber una bueno, enfermedad, pasan cosas. O pero, sea, pero los dividendos en teoría también van a ir aumentando, sí, pero sí, exactamente, efectivamente, exactamente. puede ocurrir una cosa. Pero, pero en función de esta independencia financiera actual, no es por ser muy bueno invirtiendo, hay un mito respecto a eso, sino que es por la constancia. Yo empecé a los 20 años, con plazo fijo, como se conoce en España, depósito a plazo acá en Sí, Chile, inversiones muy sencillas, acumulando de a poquitito, y el camino mismo me llevó a llegar a las acciones dividenderas. Pero la clave estuvo en el tiempo y la disciplina estar ahorrando más allá de pensar que uno es bueno invirtiendo, ¿no? Naturalmente hay errores. Warren Buffett, que es el mejor o uno de los mejores, se sigue equivocando hoy día. O sea, fíjate. nadie está ajeno al error. Pero la importancia, creo yo, y la clave está en la disciplina con que vamos invirtiendo. Y esa disciplina no es fácil. No es Eso fácil. es, da igual que te equivoques, todos nos equivocamos, hay que tratar de no equivocarse mucho, pero Exactamente. equivocándote, o sea, Se aprende. llegas a la independencia financiera o a la libertad financiera o a una mejor situación teniendo en cuenta que te vas a equivocar. Ya Sí, está, o sea, no. así es. Así es. Carlos, ha sido un placer compartir contigo esta sesión. Estuvo muy buena, muy entretenida y muy dinámica, y eso a mí me gusta mucho. ¿Vale? Un Fantástico, abrazo Álvaro. buenísimo, buenísimo. Un abrazo muy grande a todos, que estén muy bien. Dejen sus comentarios qué tipo de contenido les gustaría en el futuro. Carlos va a seguir viniendo, ya lo tenemos matriculado, vamos a hacer un directo también juntos. Está Nada, matriculado frente esto a es toda la el gente, así que primero, esto es el primero de los 100 capítulos que esperan detrás. sí, sí, por supuesto que sí. Fantástico. Ya. Carlos, un abrazo muy grande. Estamos en contacto. Chao, chao.
Otro abrazo, Álvaro. Chao. Nos vemos.